tardes, chiquillos. Hoy día la sesión va a quedar grabada en la sesión 2 de matrices y determinantes. Así que eso, cualquier duda que tengan la pueden realizar por WhatsApp, sobre todo WhatsApp. Y eso, los ejercicios del final van a quedar de tarea, no los vamos a realizar. Pero vamos a realizar una explicación exhaustiva de las cosas que vamos a ver. Determinantes, repaso de matrices, determinantes, ejercitación y práctica de los determinantes, matrices triangulares y elementales. Eso. Entonces, como bien vimos la semana pasada, las matrices, al igual que cierto grupo numérico y elementos matemáticos, se pueden someter a distintas operaciones en matemáticas, como la suma o la resta, o la multiplicación por un escalar, o la multiplicación entre matrices, producto punto, ¿cierto? La multiplicación entre matrices, que era la más compleja, entre comillas, se realizaba a través de vectores, ¿cierto? Los vectores no son nada más y nada menos que una fila de la matriz o una columna de la matriz. Ambos pueden ser un vector. Entonces, la multiplicación se realiza de la siguiente manera, ¿cierto? Como se ve aquí en el PPT, la fila 1 por la columna 1 corresponde al elemento de arriba a la izquierda de una matriz 3×3 resultante, ¿cierto? Y ahí se va haciendo tal cual como vimos la semana pasada. Y recordar también que las matrices solo se pueden multiplicar si la primera matriz tiene la misma cantidad de columnas que la segunda matriz de filas. Ya, pasando a la materia de esta tutoría. Los determinantes, ¿qué son? Son valores que se asocian solo a las matrices cuadradas, que, como habíamos visto anteriormente, las matrices cuadradas, como en este ejemplo la matriz A, es una matriz de 2×2, ¿cierto? Es decir, el orden es 2×2 porque tiene dos filas y dos columnas. Eso es una matriz cuadrada, cuando tiene el mismo número de filas que de columnas. En este caso, la matriz A. Y bueno, volviendo a los determinantes, son valores que se asocian solo a este tipo de matrices y brindan información esencial sobre estas, como si es que tienen inversa o si sus filas de columnas son linealmente independientes. Lo último que dije lo vamos a ver luego, así que no se preocupen. Quédense con lo importante que es si es que tienen inversa, porque eso sí lo vamos a ver. En cuanto a un poco de historia, nacen en el contexto del álgebra lineal en el siglo XVII y sirven esencialmente para resolver ecuaciones lineales, que, como vimos la semana pasada, una ecuación lineal se puede transformar en una matriz, ¿cierto? Un sistema de ecuaciones. Y se denotan de la siguiente manera. Al igual como está en el PPT, teniendo esta matriz A, que en este caso es 2×3, ¿cierto? Porque tiene dos filas y tres columnas. Su determinante es la letra del nombre de la matriz, pero entre valor absoluto, ¿cierto? Que le digo valor absoluto, pero en matrices, este símbolo, estas dos líneas rectas que encierran a la letra, representan un determinante, ¿ya? Nada que ver con valor absoluto. En matrices es determinante. O también se puede denotar como det y entre paréntesis la letra de la matriz. ¿De qué sirve? Los usos que se le dan son sobre todo para analizar sistemas de ecuaciones. También se puede usar para transformaciones lineales, calcular áreas o calcular volúmenes. Y en sistemas de ecuaciones lineales, el determinante de la matriz está asociado a la cantidad de soluciones y así es que un sistema de ecuaciones tiene soluciones. ¿Cómo así? Leamos. Si el determinante es distinto de 0, el sistema tiene una única solución. Pero si el determinante es 0, el sistema puede o no tener soluciones o tener infinitas soluciones. Es decir, en general hay tres opciones distintas. Que el sistema tenga una solución, no tenga solución o tenga infinitas soluciones. Aquí le hice un esquema para que se guíen un poco más.
Entonces, cuando el determinante A es igual a 0, el sistema puede o tener infinitas soluciones, como dice aquí, o no tener solución. Pero si el determinante de A es distinto de 0, cualquier número distinto de 0, significa que la matriz tiene una única solución. Es decir, el sistema de ecuaciones sí tiene solución. Guíense harto con este cuadro, ¿ya? Está en el PPT y está subido en los cursos para que lo puedan revisar cuando ustedes quieran. Entonces, ahora, sabiendo que el determinante es un número asociado a una matriz, del cual se puede obtener información, ¿cómo se obtiene un determinante? Ya. ¿Cómo se obtiene? Depende directamente del orden de la matriz, la forma en que vamos a obtener el determinante. ¿Cómo así? Lo vamos a ver a continuación. En una matriz 2×2, como esta misma del ejemplo, A es igual a 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Esa es su matriz. Aquí en el PPT dice que la matriz es ABCD. Entonces, si esta matriz 2×2, ABCD, su determinante es igual a por D menos B por C. Como bien pueden ver, es la multiplicación de sus diagonales restadas entre sí. Es decir, la multiplicación de la diagonal principal menos la multiplicación de la diagonal secundaria. Entonces, 1 por 4 en este caso, menos 2 por 3. Eso nos daría el determinante en una matriz 2×2. Entonces, 1 por 4 es 4 y 2 por 3, 6. El determinante en este ejemplo es menos 2. ¿Sí? Y como bien podemos observar, menos 2 es un valor distinto de 0, lo que quiere decir que la matriz tiene una única solución, tal cual como se ve aquí en el esquema, ¿cierto? Eso es para las matrices 2×2, bastante fácil. Multiplicación de la diagonal principal menos la multiplicación de los números que están en la diagonal secundaria. Muy fácil. Pero, ¿cómo se hace para matrices 2×2 y 3×3? Ya. Yo aquí les puse dos métodos. Hay muchos más. Pero los dos métodos que hay son, uno, es el método de los profes, que es el método que les pasaron a ustedes en clases, y yo les voy a proponer otro método que para mí en general es más fácil, y yo lo ocupaba cuando estudié matrices y lo ocupo ahora también. Entonces vamos a ver esos dos métodos, el método de los profes y el otro que se llama método de Sarrus. Da igual si no se aprenden el nombre, método de Sarrus en todo caso. Ya. Entonces vamos a ver ambos procedimientos en la búsqueda del determinante de la matriz A, que en este caso la matriz A tiene un orden de 3×3, ¿cierto? Entonces, la vamos a anotar. La matriz A es 1, 4, 0, 0, 3, menos 2. La última columna es menos 5, menos 1 y 11. Perfecto. Con el procedimiento de los profes, vamos a anotar aquí. Procedimiento. Profes. Con el procedimiento de los profes, lo que se hace es escoger un número de la primera fila, es decir, la fila que está más arriba, ¿cierto? Y se va multiplicando por sus matrices, por sus submatrices. ¿Qué es una submatriz? Se estarán preguntando ustedes. Eso es lo complejo, pero lo vamos a ver al tiempo. Entonces, la multiplicación se realiza así. Primero vamos a escoger el primer número de la primera fila, es decir, el 1, ¿cierto? Que está en la posición primera fila, primera columna. Entonces, posición 1,1. Eso es igual a 1. Entonces, para sacar el determinante, según el método de los profes, multiplicamos este 1 por la matriz
submatriz de este valor. Es decir, la matriz que está justo debajo, 2 por 2, que no está en su columna. Es decir, ¿en qué columna está el 1? En la columna 1 también, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser su submatriz? Esta matriz 2 por 2, en la que no se encuentra la columna donde está, ¿cierto? El 1 está en esta columna, entonces su submatriz se encuentra en estas dos columnas restantes, es decir, esta de aquí abajo. Entonces, según el método de los profes, se multiplica este 1 por su submatriz. Y como vimos antes, el determinante de una submatriz, ¿cómo se sacaba? Como 3 por 11, ¿cierto? La diagonal principal menos la diagonal secundaria. Menos 2 por menos 1 es 2. Menos 2. Perfecto. Entonces nos queda 1 por 3 por 11 menos 2, entre paréntesis. Eso para el 1. Ahora lo vamos a ver para el segundo valor de la primera fila, que es el 0, que se encuentra en la columna 2. ¿Cierto? Vamos a borrar aquí. Perfecto, entonces, para el 0, su submatriz va a corresponder a los valores que están en las filas de abajo y en una distinta columna de él. Es decir, los valores que están aquí y los valores que están aquí. Entonces, la submatriz del 0 es 0 por 4, la matriz es 4, 0. La voy a anotar acá. Porque acá el 1 lo multiplicamos por su matriz 3 menos 1, menos 2 y 11. ¿Cierto? Esa era su submatriz. Y acá la submatriz del 0 es 4, 0, 4, 0 y menos 1 y 11. Perfecto. Entonces la multiplicación de esta matriz, ¿cuánto va a ser? La diagonal principal menos la diagonal secundaria. Entonces, 4 por 11, 44. ¿Cierto? Menos 1 por 0, perdón, más menos 1 por 0, 0. ¿Pero cuánto es 0 por todo esto? 0. Entonces este valor da igual, pero lo tenemos que dejar expresado, entonces lo voy a anotar acá arriba. Esto. Entonces, ¿qué haría? Esto menos 0 por 44 menos 0. Bien. Ya. Perfecto. Tenemos el primer valor y el segundo. Entonces ahora tenemos que sacar el tercero. Y lo vamos a hacer con lápiz. Creo que no hay otro plumón. Pero bueno. El tercer valor de la primera fila es el menos 5. ¿Cierto? Y para obtener su submatriz es el mismo procedimiento. La submatriz del menos 5 se encuentra justo abajo, en la fila de abajo, en donde no está su columna, es decir, esta de aquí. Esta es su submatriz. Entonces, más 5 por 4, 0, 3 menos 2, ¿cierto? Que es lo mismo que decir 5 por 4 por menos 2 es menos 8, menos, menos 0 por 3, que es 0. Entonces queda 5 por menos 8. Y 5 por, ya, vamos a dejar así. Entonces nos queda más 5 por menos 8. Listo. Y resolviendo esto tendríamos el determinante de la matriz A. Ahora, si les surge la duda de por qué aquí el 0 lleva un signo menos antes, es porque se tiene que ir haciendo de forma alternada este método. Es decir, cuando uno saca la multiplicación del primer valor por su submatriz,
es positiva. El segundo valor es negativa. El tercer valor es de nuevo positiva y así. Si fuese una matriz 4×4, el cuarto valor sería, al igual que el segundo, negativo. Entonces se restaría de todo este resultado. ¿Sí? Cualquier duda me la hace por WhatsApp o podemos hablarlo la otra semana. Entonces ahora vamos a resolver esto. ¿Cuánto es 33 por 11? Nos queda 33 menos 2. Y menos 0 por eso, 0 por cualquier cosa es 0, entonces no lo vamos a anotar. Más 5 por menos 8. 5 por 8 es 40. Y como hay un más y un menos, queda menos 40. 40. Entonces, 1 por 33 menos 2 es 33 menos 2 es 31. Y 1 por 31 es 31. Menos 40. Perfecto. Entonces, este valor sería, y creo que aquí me equivoqué en un signo, porque 4 por menos 2 es menos 8, y este era menos 5. Entonces, como es menos 5, y le habíamos dicho que para sacar la determinante este valor es positivo, queda menos 5. Y menos 5 por menos 8 es 40 positivo. Ahora sí, 31 más 40 es 71. Entonces, el determinante de la matriz A es 71, que es un valor distinto de 0, por lo que esta matriz tiene una solución única, ¿cierto? Listo, es todo lo que necesitamos. Y ese era el procedimiento de los profes, el que a ustedes les pasa, que yo encuentro que es un poco confuso. Ahora vamos a ver el procedimiento de Sarlos, que es el que yo les propongo. Procedimiento Sarlos. Ya. Vamos a sacar la misma matriz que con el procedimiento de los profes nos había dado 71. Lo vamos a anotar aquí. Entonces, la matriz A es 1, 0, menos 5, 4, 3, menos 1, 0, menos 2 y 11. Perfecto. Entonces, en este procedimiento lo que se hace, que es muy fácil, hacia abajo nosotros vamos a repetir la primera fila y la segunda fila. Es decir, vamos a anotar 1, 0, menos 5, que es la primera fila. Fila 1 voy a poner aquí. Y la segunda fila también se repite. 4, 3 y menos 1. Perfecto. La tercera fila no se repite, solo la primera y la segunda. ¿Sí? Para matrices 3×3. Es decir, siempre se deja de lado la última fila. Para matrices 4×4 se anotarían debajo de esta las primeras 3 filas y la última se deja, no se anota, no se repite, quiero decir. Entonces, bien, anotamos las primeras 2 filas abajo y multiplicamos las diagonales. Es decir, multiplicamos la diagonal así, así y así. Son 3 diagonales en las matrices 3×3. En las matrices de 4×4 son 4 diagonales y así. En las de 5×5, 5 diagonales. Entonces, multiplicamos 1 por 3 por 11 da 1 por 3 por 11, lo vamos a dejar aquí expresado. Más 4 por menos 2 por menos 5, ¿cuánto da? 4 por menos 2, menos 8. Lo voy a anotar. 4 por menos 2 por menos 5. Más 0 por 0 por menos 1, que es 0. ¿Sí? Entonces, 1 por 3 por 11 da 33, más 4 por menos 2, menos 8. Por menos 5 da 40. Entonces, esto da 73. Perfecto. Y a esto le tenemos que restar
la multiplicación de las diagonales secundarias, es decir, de esa y de esta. También son 3. Entonces, la multiplicación de esas diagonales va a ser 0 por 3 por menos 5 es 0. Más 1 por menos 2 por menos 1 es por menos 2 por menos 1 más 4 por 0 por 11 que es 0. Entonces nos queda 1 por menos 2 por menos 1 es 2 positivo. Más 0 queda en 2 positivo. Entonces, a la multiplicación de las diagonales principales le restamos la multiplicación de las diagonales secundarias. Y nos daría 73 menos 2. Y eso nos da 71. Que como habíamos visto antes, es el mismo valor que sacamos por el otro procedimiento. Y así debería ser. Pero a mi gusto este método es mucho más sencillo. Entonces si a ustedes les sirve y lo pueden usar, úsenlo. ¿Ya? Perfecto. Cualquier duda con este ejercicio, ya saben, por WhatsApp o la siguiente clase. Y aquí, en el ejemplo 4×4, es el mismo procedimiento, ambos son los mismos procedimientos, y no lo voy a hacer ahora, pero quiero que ustedes lo hagan por el método que yo les expliqué. Y la otra semana lo revisemos, ¿ya? Así que este queda de tarea, con el método Saros, ¿sí? Ya. Ahora pasando a otro tema que tiene relación. En matrices hay muchos tipos de matrices. Uno de ellos son las matrices triangulares. ¿Qué son las matrices triangulares? Son las matrices que contienen 0 en todo un triángulo de la matriz. ¿Pero qué es un triángulo de la matriz? Un triángulo es todo lo que está debajo de la diagonal principal o arriba de la diagonal principal. ¿Sí? La diagonal principal, en este caso, vamos a anotar la matriz, sería 1, 4, 7, menos 5, 0, acá son puros ceros, y aquí este es 4, menos 1, 2, 0, 2, 6. Perfecto. Entonces, la diagonal principal sabemos que es esta, ¿cierto? Entonces, si en una matriz todo lo que está debajo o todo lo que está arriba de la matriz son ceros, decimos que es una matriz triangular. En este caso, la matriz C tiene cero debajo de su diagonal principal. Por lo tanto, se dice que la matriz es una matriz triangular superior. Ya, esto es solo el nombre, se lo pueden preguntar. En este caso es superior. Si la matriz hubiese tenido ceros aquí en vez de aquí, sería una matriz triangular inferior. Y el determinante de estas matrices se obtiene de forma muy sencilla. ¿Cómo? Multiplicando los valores que están en la diagonal principal. Es decir, 1 por 4 por menos 1 por menos 2. Entonces, 1 por 4, 4, por menos 1, menos 4, por 2, menos 8. Entonces, el determinante de estas matrices, menos 8. Perfecto. Sabemos que un número distinto de 0, entonces la matriz o el sistema de ecuaciones tiene una solución única, ¿cierto? Y esto se puede hacer con todas las matrices triangulares. Es decir, todas las matrices de esta forma o las que tienen 0 en este lado en vez de aquí. ¿Sí? Eso es todo con las matrices triangulares. Son súper útiles. Por si les sale una así en la prueba, la pueden responder muy fácil. Ahora vamos a ver las matrices elementales. ¿Qué son? Recordemos que las matrices son elementos a los que se les puede realizar operaciones matemáticas y representan
estas operaciones entre las filas de las matrices. Esto con el fin de obtener el determinante de una cierta matriz o, lo que es aún más importante, su matriz inversa. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Y bueno, antes de pasar a eso, las distintas operaciones que se pueden realizar para esto son intercambio de filas y columnas. Yo puedo intercambiar a gusto una fila por otra, es decir, si yo tengo una fila aquí y tengo dos filas, puedo intercambiarlas de lugar y trabajo con esa matriz nueva, con las filas intercambiadas. Multiplicar una fila o una columna por un número cualquiera, como aquí, y lo último es sumar un múltiplo de otra fila o columna. Esto lo vamos a ver en la otra sesión. Si tienen dudas, ya saben. Y ahora las matrices invertibles. Para una matriz A es posible obtener su matriz inversa si su matriz adjunta cumple con la siguiente condición: que A por la matriz adjunta sea igual al determinante de la matriz A por su inversa. Esto es un poco un trabalengua. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es la adjunta y qué es la inversa? No lo sabemos aún. Bueno, antes de pasar a eso, esto se cumple siempre y cuando el determinante sea distinto de cero, es decir, cuando la matriz tiene una solución única. Por lo tanto, si esto se cumple, la matriz inversa de A sería esa que aparece aquí, ¿cierto? La inversa, que es A elevado a menos 1, es igual a 1 partido en el determinante de A por la adjunta de A. Perfecto, entonces, para matrices 2 por 2, la adjunta es esta. ¿Sí? Por ahora vamos a ver la adjunta de matrices 2 por 2 solamente. Entonces, cuando tenemos una matriz A, B, C, D, con un determinante distinto de 0 o un determinante no nulo, se puede probar que la adjunta es esta. ¿Sí? Y hay que intentar encontrar la inversa entonces de la siguiente matriz. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para saber si una matriz tiene inversa es sacar su determinante. Entonces vamos a anotar esa matriz. Matriz A es 7, 7, menos 2 y 2. Perfecto. Entonces, 7 por 2 de la matriz de la diagonal principal menos 7 por menos 2. Entonces eso nos queda 7 por 2 es 14, menos 7 por menos 2 es menos 14. Y eso nos queda 14 más 14, ¿cierto? Porque menos con menos es más. Entonces 14 más 14 es 28. El valor es distinto de 0, lo que significa que esta matriz sí puede tener inversa. Y como habíamos visto anteriormente, ya tenemos, para sacar la inversa, necesitamos el determinante y la adjunta. Entonces, tenemos aquí el determinante, ¿cierto? Determinante de A es 28. Ahora, ¿qué nos falta? La adjunta. Y como vimos aquí, la adjunta de una matriz 2 por 2 es con esos valores, es decir, se cambia. El D, que en este caso es este, lo vamos a escribir, adjunta. Adjunta de A. La matriz de este sería la D, que en este caso es el 2, quedaría aquí arriba. El B, que en este caso es el menos 2, queda aquí arriba con signo negativo, menos 2. Menos 2 es menos con menos más, entonces nos queda 2. El valor que va aquí es el menos C, es decir, el 7 con valor negativo, menos 7. Y aquí va el A con valor positivo. Esta es la matriz adjunta de la matriz A. Entonces, tenemos la adjunta y el determinante. Entonces, para sacar la inversa de A, en este caso, nos daría 1 partido en el determinante, que es 28, por la adjunta, que es esta matriz. ¿Cierto? 2, 2, menos 7,
y 7. Y lo podemos dejar expresado así, o como habíamos visto anteriormente, cuando se multiplica un escalar por una matriz, este multiplica todos los valores o elementos dentro de la matriz. Es decir, quedaría 1 partido en 28 por 2, el elemento de aquí quedaría lo mismo, el de aquí quedaría 1 partido en 28 por menos 7, y el de aquí 1 partido en 28 por 7. Y esa es la matriz inversa de A. ¿Sí? Perfecto. Entonces, voy a dejar unos ejercicios y quiero que ustedes los puedan revisar y la otra semana, si pueden, los traen hechos y si no, los vamos a revisar en la tutoría. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio nos dice, ¿qué valor tiene A? Alfa, perdón. Si la matriz de A es igual a 1, a 1, perdón, 1 alfa 4, es decir, lo que quiero decir aquí es que el determinante de A es igual a 1, aquí hay un espacio, y aquí es 4. ¿Sí? Entonces, ese alfa es un valor numérico. Quiero que me digan qué valor tiene alfa. Sí, esa es la matriz. Entonces, lo que tienen que hacer es sacar el determinante de esta matriz y ver cuánto les da. Y si les da un valor de 3 dígitos como este, me digan qué dígito es alfa. ¿Ya? Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es calcular la inversa de la siguiente matriz, que es lo que hicimos hace menos de un minuto, ¿cierto? Como este ejercicio. Sacan el determinante, ven si es distinto de 0. Si es distinto de 0, prosiguen, sacan la adjunta, y cuando tienen la adjunta y la determinante, la meten en la fórmula que aparece ahí en el PPT, ¿cierto? Y listo. Y el último ejercicio es bonus. No les voy a decir cómo hacerlo, pero lo vamos a leer igualmente. Nos dicen, si el determinante de la matriz A es 70 y A, es decir, la matriz es esa, ¿cuánto vale X? Es decir, ¿cuánto tiene que ser X para que el determinante de esa matriz dé 70? Ahí ustedes vean cómo hacer. ¿Ya? Y eso fue la tutoría. Muchas gracias por verla. Y eso.